Hola, bienvenidos a la Diplomatura Universitaria Superior en Radiología Intervencionista e Intervencionismo Percutáneo, dictada por la Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo González Toranzo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y en radiología intervencionista. Bienvenidos nuevamente al módulo 4 de intervencionismo vascular periférico. En esta charla vamos a tratar generalidades y adjuntamente la licenciada en instrumentación quirúrgica Claudia Fabre va a dictar la parte de materiales. El intervencionismo vascular es una rama del intervencionismo percutáneo, radiología intervencionista desarrollada a mediados del siglo pasado, que incluye técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas guiadas a través de métodos de diagnóstico por imágenes, como pueden ser en radiología, tomografía, ecografías o fusión de los mismos, a fin de realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en este caso en el sistema vascular, pero siendo parte de la radiología intervencionista en distintas partes de la anatomía del cuerpo. Evitando así la necesidad de cirugías convencionales o abiertas. Se utiliza para diagnosticar y tratar una amplia variedad de etiologías y procesos fisiopatológicos, ya sea a nivel vascular, a nivel local o sistémico. Se pueden incluir dentro de estas etiologías y procesos fisiopatológicos estenosis vasculares, aneurismas, trombosis, malformaciones arteriovenosas, dosajes diagnósticos, tratamiento de lesiones focales neoproliferativas, ya sea benignas o no, toma de biopsias por vía endovasculares cuando esté indicada y, desde lo más básico, tratamientos y diagnósticos sistémicos. Recordamos el trípode que forma la cirugía, ya sea convencional o laparoscópica, en conjunto con la endoscopía intervencionista y la cirugía percutánea o radiología intervencionista, dentro del encuadre de la tríada mínimamente invasiva. Los beneficios del intervencionismo vascular son que reducen el tiempo de hospitalización, disminuye el dolor y la morbilidad del paciente, así como la incomodidad, y ofrece una rápida recuperación con una alta mucho más pronta que la cirugía convencional. Vamos a tratar de desglosar la siguiente charla en técnicas, materiales y procedimientos, así como indicaciones y complicaciones. Dentro de las técnicas de acceso vascular tenemos al menos tres. Una, punción directa, la siguiente, técnica de Seldinger, y por último, acceso por disección, que si bien no es mínimamente invasiva y tiene una base quirúrgica, es utilizada en el intervencionismo vascular. Mencionamos que cada una de estas puede combinar las guías ecográficas, radiológicas o mediante parámetros anatómicos a fin de lograr facilitar el acceso a cada una. Dentro de las guías, como dijimos, es la clásica anatómica según parámetros físicos, la ecográfica, muy difundida y cada vez más utilizada, la tomográfica, poco difundida y poco utilizada, por lo menos en el intervencionismo vascular, sí muy utilizada en la radiología intervencionista a nivel sistémico, y la radiográfica, que es una de las primeras desarrolladas en el intervencionismo vascular. Los procedimientos guiados por métodos de diagnóstico por imágenes permiten visualizar las estructuras anatómicas, en este caso los vasos sanguíneos, y guiar el material y los instrumentos a través de los mismos, logrando el objetivo y reduciendo complicaciones. Un ejemplo de guía ecográfica, visualizando una guía fuera de plano a la izquierda y en plano a la derecha, o lo que es lo mismo, guía transversal o longitudinal. La diferencia entre estas dos es la visión de la estructura a punzar y la visión de la aguja
o el material que vamos a utilizar, ya sea porque en la guía transversal o fuera de plano se ve solamente un punto ecogénico, que es el que se proyecta por debajo del traductor, y en el caso de la estructura anatómica se ve un corte transversal. En contraposición, en la guía en plano o longitudinal se ve el eje mayor de la aguja a utilizar para realizar la punción como un material ecogénico. Esto es compartido por los dos métodos de guía, y la estructura anatómica también se ve en el eje longitudinal. Las diferencias técnicas en cuanto al operador son dependientes de la experiencia y la comodidad del mismo. Habíamos mencionado que como primer técnica estaba la punción directa, en la cual utilizamos agujas varias de extracción, avocat, butterflies. Este tipo de punción está muy difundida y muy utilizada en las salas de medicina interna, de cuidados generales, ya sea clínica médica o clínica quirúrgica, y así también por tomar un ejemplo, en centros de diagnóstico por imágenes, ya sea tomográficos o por resonancia magnética, a la hora de instilar contrastes endovenosos. Un esquema ilustrativo de un acceso vascular. En este caso podemos inferir que la estructura a punzar es una arteria por el color rojo, pero la verdad es que esto es algo arbitrario. Siendo arteria, podríamos tomar como ejemplo el ejemplo diagnóstico un dosaje de gases arteriales, pero también se puede homologar a accesos venosos o introducción de introductores o catéteres vasculares. En segundo lugar, la técnica de Seldinger, como habíamos mencionado, es la base teórica y técnica utilizada en radiología intervencionista, no solo en radiología vascular, sino en los múltiples procedimientos que incluyen a la radiología intervencionista o la cirugía mini-invasiva. La misma se desarrolló a mediados del siglo pasado por un médico radiólogo sueco, Ivar Seldinger, y consta de una técnica mínimamente invasiva utilizada para obtener un acceso seguro a distintas estructuras anatómicas, no solo vasos sanguíneos, con el objetivo de realizar diagnósticos y tratamientos terapéuticos. Posee múltiples modificaciones innumerables debido a que se aplican a la amplia gama de procedimientos en los cuales se utiliza esta técnica, y podemos sumar a esto a la disponibilidad de materiales que disponemos en la cotidianidad para realizar estos procedimientos y las variaciones de esta técnica. Las etapas que posteriormente las vamos a ver ejemplificadas en un esquema son punción con aguja biselada. Esto es importante porque, a diferencia de las homólogas agujas con punta Roma, estas agujas biseladas tienen un acceso mucho menos traumático. Posterior a la punción con aguja biselada se introduce un alambre por el lumen de dicha aguja. Previo a la introducción del alambre guía se debe obtener un débito, en el caso de estructuras vasculares, un débito sanguíneo, en el caso de otras estructuras anatómicas, de acuerdo a lo que estemos punzando. Luego de progresar el alambre guía, se retira la aguja, y una vez que retiramos la aguja se progresa el introductor, catéter o distintos materiales en relación al procedimiento que vayamos a hacer, previa dilatación o no, y previa incisión con un bisturí. Para, si posteriormente y como etapa final, retirar el dilatador, retirar el alambre guía y progresar el catéter introductor o lo que se vaya a utilizar. Un esquema representando lo que veníamos explicando: punción con aguja, débito sanguíneo o débito de la estructura que nosotros vayamos a punzar, homologando a la radiología intervencionista con el resto de procedimientos, introducción de la guía metálica a través de la cánula, retirar
la aguja manteniendo la guía dentro de lo que se quiere cateterizar o introducir el introductor vascular. Enhebrar el catéter calculando la distancia aproximada entre el plano cutáneo y la estructura a cateterizar o introducir para poder desarmar el introductor, en este caso, hacer punto fijo en el mandril que funciona a modo de dilatador y progresar únicamente la parte flexible del mismo. Como variantes de la técnica Seldinger, así como mencionamos previamente, existe la técnica de micro Seldinger, es una de la gran cantidad de variantes. En este caso vemos que consta en pinchar con una micro aguja, insertar la guía metálica, retirar la aguja, realizar una pequeña incisión que en general es más una punción con hojas que tengan una aguja significativa, hoja 11 en nuestro medio, insertar un introductor pelable o peel away que funciona a modo de dilatador, retirar el dilatador y la guía, taponar porque no es el introductor peel away no es valvulado, así que hay que taponar para evitar el reflujo de sangre, introducir el catéter hasta la posición que uno desee, pelar el introductor fijando el catéter porque puede que cuando se retire el peel away se retraiga un poco el catéter. Una de las tantas, como dije, variantes de la técnica clásica y tan utilizada Seldinger. Solo a modo de mención, técnicas de navegación endovasculares, que son maniobras de cruce de lesiones, sobre todo estenóticas, el avance controlado con guías, de las cuales hay gran amplitud de tipos y formas, y de catéteres. Road mapping es una fusión utilizada en la radiología, que utiliza radiología en equipos de hemodinamia en los cuales se fija un mapeo anatómico y después se superpone con un dinámico a fin de lograr acceder a diferentes estructuras anatómicas. Se utiliza ya sea en la hemodinamia vascular como en la hemodinamia hepatobilio pancreática y en otros procedimientos de diferente índole. Dentro de los materiales tenemos agujas, guías, introductores, catéteres. Los catéteres pueden ser transitorios, semipermanentes y permanentes. Contamos con stent, así como balones de alta presión, agentes embolizantes, que también pueden ser transitorios, semipermanentes y permanentes, catéteres de drenaje, agujas, biopsias endovasculares y, en los casos de procedimientos profilácticos, filtros de vena cava. Un ejemplo de materiales, en esta diapositiva vemos un set de vía central, de izquierda a derecha observamos un dilatador, un alambre guía con una punta en forma de J, el catéter 7 French con doble lumen de tipo vascular, una aguja introductora, un bisturí hoja 11, inferior al mismo un set de fijación cutánea tipo Tegaderm y en la parte más caudal de la imagen vemos las dos jeringas. Muchas veces utilizamos una de las dos jeringas con la mitad de su capacidad con solución fisiológica a la hora de lavar las distintas estructuras, los distintos materiales como la aguja y el catéter en el mismo procedimiento. Eso es de acuerdo a la técnica que utilice cada uno, no es estrictamente necesario. Un ejemplo de introductor vascular, vemos el del centro que ya está armado, que tiene una punta azul, luego presenta un canal de trabajo paralelo y a su vez el mandril. Subyacente a la misma, o sea, caudal a la misma, vemos el mandril que funciona a modo dilatador, todo de color azul, y caudal al mismo el introductor previamente dicho con un catéter ya fijado, con un canal de trabajo fijado, un canal de trabajo lateral.
Otros ejemplos de materiales son los catéteres. Se puede observar que lo que varía en los distintos catéteres son las curvaturas, las formas de las puntas, algunos denominados cobras, justamente por su similitud a una C o a una cobra. Otros de denominación Simmons, por su forma sigmoidea de la punta. En general cambian de color porque son puntas radiopacas. Y otra de las variantes que tienen estos catéteres es la convexidad que tienen, ¿sí? Que en general se denominan por números de acuerdo a la mayor o menor convexidad que nos posibilita, además de las distintas variantes de extremos distales, poder cateterizar y acceder a las distintas estructuras anatómicas que querramos. Otro ejemplo de material es una aguja de tipo Trucut. En este caso una aguja que, a diferencia de las percutáneas clásicas, es una aguja para uso endovascular. El único cambio significativo con respecto a las agujas de tipo percutáneas es la longitud. Se accede a través de un introductor venoso yugular a las venas suprahepáticas pasando por la vena cava, y se toma y permite acceder a la toma de muestras por vía transyugular del parénquima hepático. La diferencia de este tipo de agujas tipo Trucut, a diferencia de las agujas que se utilizan para la aspiración, es que mantiene la arquitectura parenquimatosa, o sea, obtenemos células pero respetando la arquitectura parenquimatosa, en contraposición a las punciones aspiraciones, en las cuales se obtienen células sin mantener la arquitectura parenquimatosa del órgano que hayamos biopsiado, en este caso un hígado. Este mismo concepto se puede utilizar también para toma de muestras esplénicas y toma de muestras renales. Ejemplo de materiales a embolizar, que solamente a modo de mención, porque ya van a ser desarrollados en las distintas clases posteriores. En el margen superior izquierdo vemos un ejemplo de coils adentro de un aneurisma. En el margen superior derecho se observan distintos tamaños de microesferas que se miden en micrones. Y en la parte caudal de la imagen se ve el espongostand, que es el referente de los materiales de embolización transitorios. Los dos primeros se toman como agentes embolizantes permanentes, ya sea los coils, los microcoils o las esferas. Los procedimientos que se pueden incluir dentro del intervencionismo vascular son vías periféricas y centrales, como mencionamos, muy difundidas y utilizadas en las salas de cuidados de medicina interna, clínica quirúrgica y clínica médica. Catéteres transitorios semipermanentes y permanentes para diagnóstico y tratamiento sistémico o local. La colocación de introductores vasculares, arteriales y venosos, que se utilizan para el cateterismo vascular o para la realización de biopsias endovasculares. Así también colocación de filtros de venas cavas en profilaxis de trombosis, colocaciones de stent o embolizaciones de lesiones focales. Asimismo, y a modo de mención, incluyendo, como dijimos, el intervencionismo vascular dentro de la radiología intervencionista, mencionamos que dentro de los procedimientos están la colocación de catéteres percutáneos en colecciones inflamatorias, drenaje de quistes y otras colecciones líquidas. A modo ilustrativo, distintos ejemplos de catéteres vasculares. En el caso de la izquierda vemos un catéter Portacat, que es un catéter semipermanente, con un bolsillo abocado al plano subcutáneo. En la imagen del centro el esquema representa un PIC, que es un acceso periférico, es un acceso central con acceso periférico, acceso vascular central que ingresa por una vena periférica.
Y el ejemplo de la derecha es un catéter similar al Portacat, con la diferencia que en vez de tener un bolsillo subcutáneo, la porción proximal se mantiene fuera de la piel con una porción tunelizada que disminuye el riesgo de infecciones. Bueno, solamente a modo de ejemplo, cuando se consideran los procedimientos de embolizaciones, de acuerdo a si son vasos grandes o pequeños, los distintos materiales que se pueden utilizar, desde cierre de estructuras anatómicas, como pueden ser los Anplatzer, utilizados sobre todo en las comunicaciones interauriculares. Se pueden utilizar en los vasos de pequeño tamaño, como dijimos, microesferas, así también partículas más grandes, mayores a 300 micrones, o partículas pequeñas, de acuerdo al vaso a embolizar, menores de 300 micrones. Un ejemplo de un stent vascular. Esquema y ejemplo de un filtro de vena cava colocado en la vena cava inferior. En este caso es un filtro de vena cava transitorio en la parte posterior de esa especie de araña o paraguas de metal. Se ve que tiene una muesquita que es la que se utiliza para, junto con un anza o lazo, retirarlo una vez que se haya cumplido el objetivo del filtro de vena cava. Ejemplos de stents y balones de alta presión que se utilizan para tratar estenosis venosas o arteriales, estenosis vasculares. Seguimos avanzando. En cuanto a las indicaciones del intervencionismo vascular y los procedimientos ya mencionados incluyen procedimientos diagnósticos, en los cuales consideramos dosajes de presiones, concentraciones, angiografías y flebografías, procedimientos profilácticos, como en el caso de los filtros de vena cava que mencionábamos previamente, procedimientos terapéuticos, embolizaciones, tumores, lesiones angiogénicas, permeabilización de estructuras vasculares con colocación de stent, trombectomías y angioplastías, y a su vez el diagnóstico y tratamiento sistémico de las salas de cuidado general. Dentro de las complicaciones se pueden mencionar sangrados, pseudoaneurismas, embolizaciones retrógradas, neumotórax, trombosis vascular, disección vascular y ruptura de catéteres. Ejemplo de un lazo utilizado para extraer un catéter semipermanente. En la imagen de la izquierda vemos una porción del catéter con el dispositivo subcutáneo correspondiente a un Portacat, y en la imagen radiográfica adyacente se ve cómo el lazo, cómo se utiliza el lazo para poder pescarlo dentro de la estructura vascular y poder retirarlo, sabiendo que este tipo de material exógeno tiene una gran capacidad procoagulante. Entonces está indicado retirarlo cuando suceden este tipo de complicaciones de ruptura de materiales. Muchas gracias por su atención.